Muy buenas noches todos, Señor les bendiga. Bienvenido a esta clase número 9 del curso de Interpretación del Antiguo Testamento, Hermenéutica 2. Bienvenido también los que nos acompañan por medio del internet, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, oremos. Padre de tu pueblo, Padre de la redención, Padre soberano, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos por este maravilloso plan de salvación que nosotros vemos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Oh Dios, reconocemos y confesamos que tu palabra es inspirada e infalible y nos da testimonio veraz de tus actos y de tus palabras fidedignas. Y nos sometemos a ella, Dios, y solamente pedimos que tú nos muestres tu verdad y sobre todo a Jesucristo, como aquellos griegos que un día llegaron donde los apóstoles y pidieron diciendo, queremos ver a Jesús. Nosotros también queremos ver a Jesús en sus páginas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a apagar esta cosa porque no me gusta que esté sonando. Ok, la tarea incluía dar las exposiciones hoy, pero no dábamos con la materia. Lo que vamos a hacer es tu exposición de Crónicas va a ser una pregunta para el examen. Entonces tiene una pregunta ganada por lo menos. Lo que va a hacer es escribirlo los 3 minutos, tomando en cuenta todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces tu exposición va a ser una de las preguntas del examen, pero ya usted tiene oportunidad de estudiarlo, de utilizar otros recursos y de hacerlo muy bien. Espero un 100 en cada una, ¿verdad? Porque ya eso es libro abierto, el resto no. Ok, con el resto, ¿cómo está Aldi? Bendiciones. Con el examen, voy a dar bastante énfasis en lo que he dado en clase. Si usted no ha estado en clase, va a tener que mirar. Y si usted no ha tomado apuntes, va a tener que mirar los videos y volver a tomar apuntes. Voy a ir súper rápido. Si gusta, van apuntando de lo que hemos visto desde la primera clase en adelante. Nosotros hablamos que si la definición de la teología bíblica, ¿verdad? Si era arte o ciencia, ¿se acuerdan? Puede repasar todo esto y de por qué la teología bíblica en especial se presta como ciencia para las dos cosas, para tanto arte como ciencia. Puede repasar estas cosas. Después, nosotros vimos la necesidad de la teología bíblica, los posibles errores que se puede cometer cuando no se aprecia el desarrollo del plan de redención. Entonces dimos pasajes y ejemplos concretos que usted podría manejar. Hablamos de las divisiones de la teología exegética, etc. Todo lo puede revisar ahí, ¿verdad? Luego hablamos de... Ok. Ahora lo repasamos. Luego hablamos de los usos prácticos y eso usted debería revisar porque se lo voy a preguntar. ¿Ok? Hablamos de los usos prácticos, que son 6. Entonces ya le di respuesta, ¿verdad? Los prácticos de la teología. Sí, de la teología bíblica. Los usos prácticos de la teología bíblica en especial.
Y de acuerdo a De Graaf, nosotros se acuerdan las primeras lecturas de Kaiser y todos hablaban de un centro o de algo que recogía. De Graaf menciona 3 fundamentos, lo veo más simple, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 fundamentos que De Graaf menciona? Simiente, promesa y... No, simiente no. Eso es Kaiser y los demás, y Bergsma, ¿verdad? De Graaf menciona 3 en la introducción. Pacto. Que Dios se relaciona a través de pacto. ¿Qué más? Las escrituras es la autorrevelación de Dios y que Dios siempre se relaciona a través de un mediador, cabeza de pacto. Esos son 3 fundamentales porque abarcan las otras. Simiente ya es parte del desarrollo del pacto. La cabeza, el mediador es la prometida, la semilla prometida, etc. Entonces los demás se subsumen bajo estos 3, ¿verdad? Entonces esas cosas son súper importantes. Después, definir pacto, ¿verdad? Yo definí pacto. ¿Alguien recuerda cómo es la definición de un pacto? ¿Qué es un pacto? Salud. ¿Qué es un pacto? Es una relación legal, formal. Una definición precisa para la teología bíblica. Es el estudio de la revelación histórica de Dios. Definición de pacto. De pacto, pero ¿de qué teología? Definición de pacto. ¿Está un prólogo? ¿Es eso? No, esos son los elementos más adelante, pero todos los pactos divinos, todos los pactos divinos, Es un vale más que les estoy soplando todas las respuestas, porque es Está pensando en ello. una directriz que da Dios de parte de Él, porque es unilateral, o sea, Él establece la normativa del pacto, no es negociable, o sea, no es que uno llegue y le negocia a Dios. Él pone las condiciones del pacto que tenemos que cumplir y asociado a una promesa que se va a cumplir, condicionado a que nosotros cumplamos lo que nos demanda en su directriz. ok, estás definiendo pactos divinos. Yo quiero más general todavía. Yo tengo así, es una relación solemne confirmada con fundamentos, con señales o símbolos. La iglesia los ha llamado. Por lo menos uno habría pasado. Léalo de nuevo, es textual. Es una relación establecida bajo... Es una relación solemne confirmada con juramento, Con juramento con señales, y con una señal. señales o símbolos. Ajá. La iglesia los ha llamado. En la Biblia son señales sangrientas, ¿verdad? Aldi. No, más o menos lo que pregunto, porque yo hasta acabo de decir que es una relación, que dice que es parte como un vínculo. Lo que Dios está... Sí, pero no es cualquier relación, no es cualquier vínculo, es una relación establecida bajo juramento solemne. Cuando, por ejemplo, pensando en pactos humanos, cuando Labán y Jacob se da la fuga y Labán lo alcanza y está todo enojado y dice Jacob, pues me voy. Entonces erigen un altar y hacen un pacto, cenan, ¿verdad? Y ellos hacen un pacto jurando de que ninguno cruzará, ni Labán para allá, ni Jacob para allá, ¿verdad? Entonces es más que simplemente te invito a tomar café, una relación amistosa. Es una relación solemne establecida bajo juramento y en los casos con señales. Ahí estaba el altar como señal y en los casos bíblicos muchas veces con sangre. Pero deja de lado ahí los requerimientos y compromisos. Eso viene ya son otras, hay diferentes tipos de pacto. Desde el momento en que se dice juramento, porque va implícito. Hay algunos que son meramente promesa en Génesis 3:15, meramente promesa. Yo estableceré enemistad entre ti y la serpiente, la simiente tuya ira. Eso es puramente promesa. Otros son, yo soy Jehová, Dios Todopoderoso.
anda delante de mí, sé perfecto, te bendeciré, te multiplicaré. Ahí vienen las dos cosas, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es meterse más en los detalles de los pactos. El pacto, el término pacto en general, es una relación solemne establecida con juramento y con una señal, ¿verdad? Esa es la esencia. También son adicionales. A ver, pero más adelante en los pactos, más adelante, no siempre testigos. Con Adán y Eva no había testigos, ¿verdad? Ahora, pueden revisar todo lo que vimos en la clase 2, la revelación redentiva, naturaleza de la maldición, revelación en José, en Noé, y etcétera, ¿verdad? La revelación prenoaica. Entonces, eso sería cosas, revisen. Diego, ¿usted tomó esos apuntes o qué fue? ¿Cómo tenía eso a la mano tan rápido? ¿Estaba tomando apuntes? De la clase. Ok, muy bien. No todos han tomado apuntes, van a tener que escuchar el video y tomar apuntes del video. Sí. Yo prefiero tomar apuntes en clase una vez, entonces ya va a tener que pasar doble tiempo. Si hubiera tomado, si hubiera tomado en clase, no tendría que revisar. Ok. Ahora, vamos con el diagrama de Clowney. Oiga, ¿qué les pareció Bergsma? Tengo ganas de sacar puntos de Bergsma, de este último capítulo para el examen. Él va por época, por cada etapa, mostrando cómo se cumplen en Cristo. Pero es fenomenal. Y es rápido, ¿verdad? Puntual, en cada época. Ese capítulo... Bueno, es el mejor de todo el libro. Todos son buenos. Sí, muy bueno. Como libro pequeño, le cuento, ¿Qué más me gustó? trae un montón de errores gramaticales que en futuros números vamos a corregir. Yo tengo cada otra página, error. Lester, antes de imprimir ese libro tenemos que corregir como 300 errores. Y yo los tengo apuntados ahí. Bergsma fue profesor mío. Él fue profesor de homilética, ¿verdad? Pero como él tenía ese gran trasfondo teológico, era súper bueno en homilética. Era una delicia tenerlo. Y además había sido pastor también, entonces traía a la clase un montón de anécdotas terribles de lo que le había pasado como pastor. Algunas cosas increíbles, ¿verdad? Conquistas de mujeres hacia él. Y cosas tremendas, ¿verdad? Ahora está viejito, pero ahí anda. Yo lo vi la última vez que anduve en Estados Unidos. Ahí anda en su carro, tiene 90 años y con su esposa y ahí andan viajando y todavía predica y está... Yo también bien joven, ¿verdad? Bien viejo ya. ¿Quién? Clowney también. Después de terminar en Westminster, él se pasó a California cuando yo estaba ahí. Tenía los 80 años tal vez. Uy, Andrés, acabo de decir todo lo que va a estar en el examen. Bueno, ahí va a estar el video. Ok, hablemos del triángulo. ¿Cómo han podido trabajar con ese triángulo? Lo utilizó en Crónicas con su tarea. Aquí está el símbolo, ¿verdad? Aquí está el símbolo. Aquí está la verdad 1, aquí está la verdad 10 en Cristo. Esta es, bueno, él lo dice tipología, pero puede ser alegoría también, ¿verdad? Si no se completa. Y nosotros hablamos también de una flecha que es la aplicación. Ahora, pensando en este diagrama, se me ocurrió que no solamente la verdad camina, sino el mismo símbolo. Tomemos el más fácil, sacrificio. ¿Dónde lo primero que encontramos necesidad de sacrificio por el hombre, para expiación del pecado? ¿Dónde?
El diezmo. ¿Perdón? Las primicias del. No. En el Edén, ¿ok? Primer sacrificio en el Edén. Dios mata y cubre con pieles. Y ese simbolismo, no solo de derramar sangre, sino de cubrir, vuelve a aparecer mucho. El Espíritu Santo cubrió, es el término, cayó sobre, ¿verdad? Pone su manto sobre, el marido pone su manto sobre su novia y la lleva a la casa, es el símbolo de casarse. En el Nuevo Testamento, Pablo, utilizando el concepto hebreo, dice: despójese del viejo hombre, quítese la ropa sucia y vestíos de Cristo. Entonces, ¿de dónde viene eso del Edén? ¿De qué se vistieron? Bueno, fue Dios que los vistió de las pieles, fue símbolo de Cristo. Pero no tomemos la parte de vestirse, sino la parte de derramar sangre, el Edén. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente caso de sacrificio. Abel y Caín. Abel ofrecía. Siguiente. Noé. Siguiente. Isaac. Bien, van bien, súper. Y ahí podríamos seguir, ya Moisés, ¿verdad? Holocausto de la ley y el montón más, ya el resto de la. Ok, si es el símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, símbolo 4, símbolo 5, ve que el mismo símbolo tiene un desarrollo también. Ahora, ¿de qué manera camina con la verdad? ¿Qué relación hay con una profundización en la verdad? Porque van paralelos. Aquí es muy escueto, casi no se entiende nada más que se tuvo que matar algo y cubrirlos. Y Dios ni da explicaciones, ¿verdad? Ahí queda casi el símbolo bruto con un hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Abel comprende y es el primer mártir. Noé comprende mejor aún. Ya se ve que él entiende de que todo esto, por eso metió 7 animales limpios en el arca para sacrificarlos cuando sale. Isaac es un salto increíble de que va a ser la misma simiente el sacrificado por los demás. Y ahí va. Entonces, si nosotros relacionamos cada uno con verdad 1, verdad 2, así, ¿verdad? Verdad 3, el símbolo mismo va caminando también. Y eso no lo define exactamente Clowney. Tal vez lo da por sentado. Posiblemente estaba pensando en eso. Pero esto de V1 a V10, ese espacio, son esas revelaciones. Son estas mismas. Sí, camina esta junto con esto. Correcto. Van paralelo. Por ejemplo, mediador. Podemos hacer lo mismo con mediador. Primer mediador, Set. Posiblemente cabeza, porque empezaron los días de Set, empezaron a clamar a Dios, ¿verdad? Enoc, Lamec, el papá de Noé, Abraham, empiezan, y de Abraham en adelante, Isaac, Jacob, Samuel, David, son mediadores, cabezas de pacto. Y entonces, así como el símbolo va caminando, se profundiza la verdad representada. Es, digamos, la verdad es progresiva, la revelación. Cada símbolo que se añade, eso es lo que vos estaba tratando de decir. Nace un botoncito, ¿verdad? De la flor, pero ahí está todo. Cada paso, cuando empieza a abrirse, ¿verdad? Un poquito, camina, aquí se agrega una faceta del mismo. Después ya empieza a hacer una florcita y luego ya es la flor total. Pero estos son los símbolos y son las verdades representadas. Es la misma. Se necesita un mediador o se necesita expiación. Ya en Génesis 3:15 estaba.
pero no se comprendía todas las facetas. No se sabía que iba a ser el hijo prometido como Isaac, Jesucristo, que iba a ser hijo de Dios. O sea, no hay nada que contradiga lo anterior, pero amplía, nos abre el panorama sobre esta verdad. Diga. Hablando ahí sobre los mediadores, usted pasó de brincó a Samuel y se brincó, digamos, los mediadores que estuvieron en jueces. Ajá. ¿No serían ejemplos o sí? También a su manera, sí. A su manera, media buena, medio mala, sí, ¿verdad? Medio, pero Ajá, sí funciona. también, sí, hasta Sansón y todos están en la lista de héroes de la fe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Crónicas, ¿qué sería ya presentar un mensaje cristocéntrico con base en la teología bíblica? Tomemos uno que nadie escogió. No sé, bueno, no sé qué han escogido cada uno, pero los reyes, ¿verdad? Ahí están. Entonces, ¿qué sería, hagámoslo teóricamente, qué sería presentar con este esquema una presentación cristocéntrica? ¿Para cuáles direcciones, históricamente, a cuáles direcciones miramos? Yo me ubico aquí, en Crónicas estamos casi por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde miramos? Bueno, en el caso de David, hay que mirar Progreso, sí. ya que él es... ¿Para atrás o para adelante? ¿Para dónde miramos? Si yo me estoy ubicado en símbolo 4, ¿hacia dónde miro? Hacia el 5. No, para atrás y para adelante. Pero No sería necesario las dos. Claro. Sí, no es difícil esta pregunta. Usted mira hacia allá y mira hacia allá. Porque de hecho Crónicas se escribió después del rey. Después del exilio, después del retorno del exilio. Es el último libro, probablemente. El propósito del libro también. Ajá. Entonces, usted en su sermón o en su estudio, usted está hablando con algún rey. Por ejemplo, un rey. Ese rey, por tener el oficio de rey, es uno de los oficios de Cristo, es representante del pueblo, es cabeza del pueblo, sea bueno, sea malo, ¿verdad? Él puede ser antitipo, Manasés. Dice la tradición que aserró en dos a Isaías. Lo cortó en dos, que hebreo se refiere, si algunos fueron aserrados en dos. La tradición judía dice que fue Manasés. Luego lo manda Dios a la cárcel, se arrepiente, vuelve y hizo tanta maldad que no pudo rectificarse, ¿verdad? Fue terrible. Pero digamos, usted está aquí, usted necesita ubicarse hacia atrás. ¿Y qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted va a presentar hacia atrás? Presente el pacto. Claro, ¿de dónde viene este símbolo? Usted necesita ubicar a tus oyentes de dónde viene este símbolo, porque estamos hablando de un rey. Para que no sea antojadizo también. Sí. Porque no sea que yo lo inventé. Exacto. Entonces, usted mira hacia atrás, si usted va a presentar esto tipológicamente, usted mira atrás, ¿de dónde viene este sacrificio? ¿De dónde viene este símbolo? ¿De dónde viene, qué sé yo, lo que sea? Este templo, ¿de dónde viene este templo? ¿Y por qué este templo? Fuimos expulsados del Edén. Fuimos expulsados de la presencia de Dios sin templo. Al mundo, al desierto, sin dónde presentarnos ante Dios. Y resulta que Dios toma su pueblo, establece primero tabernáculo y luego templo, donde Él promete oír desde el cielo el clamor de su pueblo. De ahí viene el templo. Por eso, cuando se derribe el templo, es un catástrofe de derribar el templo. Cuando Nabucodonosor llega y derriba el templo, es un catástrofe redentor, ¿verdad? Pero eso solo se va a impactar si usted lo predica de forma teología bíblica. Y luego, por supuesto, lo mira adelante, aquí. Por ejemplo, de hecho, cuando se habla del arca, el arca desaparece cuando se destruye el templo en 1586.
prácticamente ahí no se vuelve a hablar del arca, Ya ni no, nada. no. Desaparece con, Y- con y- la caída de Jerusalén. ¿Y qué implicaría eso? Y la fe de los cristianos, de los judíos en ese momento, queda. Aunque Dios los restaure, ¿qué significa? Y reconstruyen un pequeño templo. ¿Por qué es importante que el arca no se restablece? Porque venía Cristo. ¿Perdón? Porque venía Cristo. Bueno, Dios manda a sus profetas. Lo veníamos conversando Mel y yo en el carro, que si el arca hubiera prevalecido cuando vino Cristo, entonces, después de la muerte de Cristo, entonces iban a orar al arca. ¿Eh? Le restaba Yo creo que ese es el motivo, porque a pesar de que Dios manda restablecer, porque Él había prometido, los voy a volver a traer y aquí me adorarán. Dios cumple, medio ponen un templecito y todo, ¿verdad? Sin embargo, la gloria no baja en el nuevo templo, nunca. El arca no es reconstruida. Y más bien cuando Cristo es crucificado se raja la cortina. Y significando que ese templo ya no, ¿verdad? Hay algo que pasa ahí, digamos, de crónica, ¿verdad? Sin andar mucho. Digamos, cuando David trae el arca, hace una tienda aparte. Al principio, Sí, porque no estaba el templo. no, era un pretemplo. el templo de Moisés sí estaba en Gabaón. Sí estaba en Gabaón. Pero él quería llevárselo El tabernáculo, Y el tabernáculo. correcto. Sí, estaba en Gabaón. Ajá, y sí. estaba el sacrificio humano. En Gabaón no, Sí, en los altos. en No, en los altos de Silo, Gabaón en los altos de Gabaón en el tiempo de David. Ahí. Todavía pasado de Gabá. Ahí fue donde Salomón llegó a hacer los sacrificios. Ajá. Porque ahí estaba Ok. también el altar Ok, de ok, sacrificio. ok, bien. Sí. Hay una división. ¿Y qué es el punto? El punto es este, que hay una confusión tremenda, porque cuando el Salomón se establece, él va a sacrificar a Gabaón. Y Ajá. ahí se le aparece Dios. Ajá, Después exacto. comienza ahí el desarrollo. Exacto. Sí, Pero ahí para. sí. Ese es tu pasaje. Sí. Ah, bueno. Afilado, Sí, no, Ok. Entonces, vea, Clowney es profundo en los últimos, el último capítulo de Clowney. Como les dije, es de agarrar este libro después de que se termine toda esta tragedia y léelo con calma, porque usted va a cosechar como el triple la segunda vez que lo lea, ¿verdad? Pero ahí hay mucho, y el mismo Bergsma también, y Kaiser, ¿verdad? Kaiser también siguió con las corrientes, ¿verdad? Los elementos en cada época donde florean. Lo que pasa, Kaiser es bueno. Si usted va a predicar un libro que Kaiser comenta, utilícelo. Lo que pasa es que es más dificilillo como digerirlo, de la forma en que él escribe. No es por falta de material, es su forma de escribir, ¿verdad? Pero es bueno, y ahí saca las mismas corrientes, ¿verdad? Bergsma es súper. Este último capítulo de Bergsma fue formidable, ¿verdad? Ahora, Guillermo, diga. con respecto a esto del templo, ¿cómo no hacer el comentario de la ceguera o lo que se pierde, todo este movimiento, anhelando que se construya el famoso tercer templo? O sea, simbólicamente y viendo la teología bíblica, ¿cuántos se están perdiendo y cuántos no están percibiendo y poniendo su mirada en que se va a construir? Y si se construye, ¿qué? Digo yo, es un problema teológico, porque si van a ser literalistas, tienen que hacer sacrificios también, y el Nuevo Testamento dice, una vez por todas, ¿verdad? Ya no hay más sacrificio, el muro de en medio se derribó, y más bien, los que pisotean la sangre de Cristo son los que niegan el sacrificio. Eran judíos que volvían al templo a hacer sacrificios, y dice el autor, ya no hay más remedio para ustedes. Eso, el dispensacionalismo es grave, es un problema gravísimo teológicamente, si quieren ser consistentes. Los nuevos no son consistentes. Los nuevos dicen, bueno, es simbólico, ¿verdad? Ellos ya, después de decir que los reformados somos
no literalistas, y ellos sí, cuando llega lo más importante, no son literalistas tampoco, ahora es simbólico, ¿verdad? No, Así cualquiera. ni que me comience. Aldi. De la forma rápida, hablando de este tema del personalismo, esa gente inconscientemente, bueno, consciente o inconscientemente, niega la efectividad Sí, del pacto. correcto. El mejor libro sobre la escatología es Joéquema, la Biblia y el futuro. No creo que toque este punto tanto, pero sí de todo lo que es lo escatológico, haciendo un análisis crítico del dispensacionalismo, la Biblia y el futuro por Joéquema. Y el de José Grau bastante. Es bueno también escatología. Ok, Perdón. ahora, La verdad es que Israel, nación, quiere construirlo, es su intención, ¿verdad? Los judíos. no sé, yo no creo. Pero es, Hay una mezquita, sí, obvio. sería guerra Ese mundial. es el tema. No, Pero es no. irrelevante y- Israel no está pidiendo construir el templo. ¿Quién dice eso? Yo hablé con un hermano una vez que las columnas, que el templo, le digo, ¿a usted le han sacado plata para las columnas? Se quedó callado. Le digo, te estafaron. No hay columnas y no hay planes de templo tampoco. Porque es así. Ahora, otra pregunta para el examen. Canon. La relación entre canon y escritura. ¿Cuál es? Ya hablé con eso, ya hablé de eso. ¿Cuál es la relación entre canon y escritura? Perdón, canon y pacto. Canon es la escritura. ¿Cuál es la relación entre canon y pacto? Igual no saben. No, yo iba a decir algo y no. El otro. Ya en esta sí me... Sin canon no hay pacto. El desarrollo. Y viceversa. Canon es el documento del pacto. El documento de pacto. Si hay pacto, hay canon. En pareja. Y si hay canon, hay pacto. Ahora, ¿cuáles cosas define el canon en el pacto? ¿Cuáles cosas define Dios en el pacto que establece a través de su canon? ¿Se acuerda? Asimismo, define al pueblo, define la relación, define todas esas cosas. Ahí vea la clase, porque ya eso lo vimos. ¿Se acuerda? Es una relación formal que define las partes. ¿Verdad? Ok, eso todo ya lo vimos. Vamos a caminar tres cosas importantes. Los atributos del señorío de Dios. Los atributos. Esto va a ser fácil, muy comprensible por lo que ya hemos visto, pero vamos a definirlo de estas formas. Atributos del señorío de Cristo o de Dios, ¿verdad? Atributos del señorío de Cristo son tres. Control, autoridad, Presencia. Kendall ya pasó, y presencia. Esto lo ha elaborado el profesor Frame, Pues está leyendo fe. ¿verdad? Ahora, ¿qué es el control de Dios? En su sílabo, vamos a repartir el sílabo. Tome uno y pase los sílabos. En la página, bueno, no sé qué página. ¿Este qué es? ¿Este folder, No, eso es una tarea. Regáleme uno. Vamos a ver si es la misma página. Yo estoy en la página 7 en el mío. No. Entonces estamos en la página 4. Es que el mío tiene más cosas. Ok. Página 4. Los atributos del señorío de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Hay pasajes donde menciona la absoluta soberanía de Dios. Yo soy Jehová, haré lo que quiero, ¿quién estorbará? ¿Verdad? ¿Cómo está Freddy? Ahora, vamos muy rápido, ¿ok? Normalmente en un curso de teología
buscaríamos los pasajes en el Antiguo Testamento que afirma la soberanía absoluta de Dios desde el principio, pero ya doy por sentado de que estamos claros en esto. Desde Génesis 3:15, yo estableceré enemistad. Dios pone enemistad. De ahí en adelante, Dios toma control de la situación, ¿verdad? A pesar de aquellas cosas donde dice Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ya hablamos de los antropomorfismos. A pesar de que Dios mande que su pueblo obedezca y no obedecen. Ya hablamos de la relación de pacto, no es una relación de robots, sino de dos partes donde hay censura para la desobediencia. Sin embargo, el plan de Dios prevalece siempre. En los tiempos más malos, que casi se desaparece la tribu de Benjamín, aún así Dios prevalece, ¿verdad? Y Pablo viene de Benjamín, así que no se exterminó, ¿verdad? Más bien es reivindicada en el Nuevo Testamento a través del apóstol, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se relaciona el control de Dios en el Antiguo Testamento con Cristo? Vea lo que Jesús decía, todas las declaraciones yo soy. Hebreos 1, del 1 al 3, Dios estableció a su Hijo, bueno, en estos últimos tiempos, pero Colosenses dice que Él siempre fue el primogénito de todas las cosas creadas. Entonces, Jesucristo siempre fue, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el Dios yo soy, Yahvé, Jehová, ¿a quién estamos viendo? Cristo. Muchas veces solo ¿por qué pensamos que es el Padre? ¿Cómo? No hay ningún por qué pensamos que debemos pensar que sea Dios Padre obrando. A veces es Dios Espíritu Santo. La nube de gloria representaba el Espíritu de Dios, lo dice. El Espíritu de Dios. Los Salmos dicen que tú mandas tu Espíritu, da vida, resucita, muere, resucita. El Espíritu de Dios. Pero ellos usan la palabra Yahvé a veces para... Yahvé es el yo soy, que es Jesús. Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. También en el Antiguo Testamento se dice mucho el Adonai. Que es un Pero Adonai no es el hebreo. Eso es la repuntuación. El hebreo es el Yahvé. ¿Cómo es? Yahvé Jireh. Yahvé. ¿Cómo es? Ya ni sé hacerlo. ¿Verdad? Yahvé. Pero ellos repuntuaron los vocales. Adonai, ni me acuerdo, ¿verdad? Para no pronunciar el nombre de Dios, Yahvé. Ellos querían no pecar, no blasfemar, pero no es Adonai, es Yahvé, ¿verdad? Ahora Jesucristo, acuérdese, cuando Él le dice a los hebreos, a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, lo van a apedrear. Porque sabía que se estaba haciendo el Yahvé del Antiguo Testamento. Y ese está loco, decía. ¿Cómo va a ser Jehová? ¿Verdad? Entonces, cuando vemos el control de Yahvé en el Antiguo Testamento, usted está viendo a Cristo. De modo que no es que el Antiguo Testamento apunta hacia. Está Cristo presente. Y estos atributos del señorío de Cristo lo manifiestan ad maximum en el Nuevo Testamento. Cuando venga Jesús, ejerce control sobre todo, sobre el mar, sobre los diablos, sobre los muertos, sobre los leprosos, sobre los ciegos, sobre los mudos. O sea, no hay nada que no ejerce su control sobre todo. La creación bruta, las personas, los endemoniados y hasta los muertos. Pero hacen muchas resurrecciones y todo, ¿verdad? Una pregunta. Yo soy, Dios se revela como el gran yo soy a Moisés. Uh-huh. Pero antes no se habla de él. Claro, Jehová se encuentra mucho antes, en el mismo Génesis. Uh-huh. Bueno, ustedes dicen que es Elohim, ¿verdad? No, Yahvé, Elohim, los dos. Ajá. No, Dios se reveló como Yahvé. Cuando Él le dice Moisés dice, ¿quién eres? O él llega y dice, yo soy Jehová, el Dios de tus padres. Pero Jehová se utiliza antes que Moisés.
Entonces, él se estaba identificando como el Dios del pacto. Ahora, cuando dice, ¿quién les diré que me manda? Utiliza un verbo. Dígales que no me acuerdo del hebreo, ¿verdad? Pero utiliza la forma verbal. Yo soy quien soy o yo seré quien seré. Pero el nombre Yahvé ya existía. Que parece venir de esa forma verbal, ¿verdad? Y el dichoso Elohim. Elohim es Dios. Es Dios. Sí, un plural de majestad. Porque ese lo usan mucho los testigos de Jehová y Elohim. los mormones. Hablan mucho de Elohim. Sí, parece medio místico, pero nosotros hablamos español. Sí, Fred. Está quitando algo que me estaba molestando. ¿Qué? Me estaba quitando algo que se me cayó aquí como una hoja. No está. Ok, despiértese. Entonces, vea que los apóstoles vieron a Cristo. Usted agarre esto y lo medita, vea los pasajes. Ellos vieron al Señor en el Antiguo Testamento cuando el Antiguo Testamento es Yahvé o Señor. Y vea Juan 12:41. Juan hace búsquelo, Juan hace un comentario, ¿verdad? Y esto es impresionante, cómo los apóstoles luego comienzan a interpretar el Nuevo Testamento con base en el Antiguo Testamento. 12:41. 12:41. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó. Esto fue después de que él dijo, si no soy levantado, cuando sea levantado atraeré a mí mismo y da gracias a Dios porque había revelado estas cosas. Luego cita Isaías, quien ha creído nuestro anuncio, pero cumpliéndose en Cristo. Dice que esto era para cumplir la palabra. Con ojos endureció su corazón para que no vean con sus ojos. Y 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo vio Isaías la gloria de Dios? En capítulo 6, cuando mira, tiene esa visión. Pero Juan dice que fue Cristo que vio. Yo quería decir algo ahora, pero no sé, yo había estudiado, creo que en las Américas se nota mucho en esa visión que tiene Isaías, hay un juego dice que él ve al Señor. Ajá. Hace una distinción con la palabra Señor. O sea, como que hay una distinción entre, a ver, no sé una hora. Los serafines están proclamando, Santo, Santo, ¿verdad? Que toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces dice, yo al Señor, pero ese Señor no es la misma palabra de Jehová en español, ¿verdad? Es Yahvé. Sí, estoy casi seguro, no tengo el hebreo aquí. Ponen Señor en mayúscula, ya había escuchado, ¿verdad? Pero yo sí me había ido a buscar también. Sí. Es como decir el Adonai. O sea, que hacen una distinción entre Jehová, toda la tierra está llena de su gloria, y al Señor. Usan, porque yo entendía a Adonai, pero hacen distinción. Si es Adonai, fue Yahvé, porque ellos repuntuaban. Sí. ¿Qué tiene, Kendall? El Salmo. Entonces, terminemos esto. Vea cómo Juan inserta así casi de pasada. Eso lo dijo Isaías cuando vio su gloria. Sí. Su gloria, ¿quién está hablando? Jesús está hablando. Es obvio que se refiere a la gloria de Cristo, ¿verdad? Bueno, el salmo más citado es el Nuevo Testamento del Salmo 110. Y lo que lo que dice Jehová, dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies. Entonces, pero ahí es al Hijo que Jehová está poniendo. Entonces ahí parece el Padre poniendo a su siervo a su derecha y a gobernar. Jehová ahí sería el Padre. Pero como Dios es trino, a nosotros no hay ningún problema. Cuando en el capítulo 15 de Génesis, la pregunta del hermano, en el capítulo 15 de Génesis ya le dice y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte, ya desde ahí le está diciendo. Ajá. Desde el capítulo 15 de Génesis ya está presentando, yo soy Jehová. Le sacó de los caldeos. Ok, entonces mire, cuando estamos trabajando con tipología, hermanos,
el Nuevo Testamento es el que nos debe guiar cómo y cuándo vemos la real presencia de Cristo. A veces es el Padre, a veces es el Espíritu Santo, pero muchas veces es Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y como Dios es Dios trino, no podemos dividir tampoco ninguna de las personas. Todas están presentes en la obra de Dios. De manera que no predicamos como muchos predican, de que el sacerdote fue un tipo, un símbolo de Cristo cuando iba a venir. No, Cristo operaba en el rey. Estamos hablando de control. Cuando David va y aplasta a los filisteos, es el Cristo. Es el Cristo liberando a su propio pueblo, en la persona de David. El Espíritu de Cristo. Que también Isaías, cuando habla de, digamos, de Jesús, de la venida de Jesús, y uno de los títulos que Isaías le da a Jesús es Padre Eterno. Padre Eterno. Eso, para los testigos de Jehová, vieran las acróbatas que hacen, con acrobacias exegéticas que hacen con ese, ¿verdad? También, digamos, indistintamente, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo también tienen obras prácticas. Claro, tienen obras particulares. Sí, claro. Pero Jesús puede llegar a decir, yo y el Padre uno somos. El Padre obra y yo obro. Entonces, hay una distinción, pero una unidad, dependiendo de lo que usted necesita entender, ¿verdad? Pero mi punto es esto, y eso yo creo que todos comprendemos, ¿verdad? No estamos viendo símbolos que un día se cumplan. Estamos viendo símbolos que representan la presencia de Jesucristo, ¿verdad? No solamente un Dios Padre que tenía planeado que el Hijo viniera más adelante, sino Jesucristo. Y tenemos otras pistas de ese Jesucristo. ¿Cuáles son? Esteban el que dice que él habla de anticipación. O sea, cuando se hablan de los siglos son anticipación de... Ok. Anticipación de la realidad que se vea. Ajá. Pero cuando son tipológicos, que son escatológicos, Todos lo son. Todos estos... Pero esos no son símbolos, sino que hay Sí, correcto. Eso es real en todo momento, con o sin símbolos. Correcto. El control, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los anticipos, pistas de antemano de la presencia real, personal de Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿En qué persona? ¿En qué? Su ángel. En el ángel. Eso es obviamente Jesucristo preencarnado. Presentó a La nube. Moisés llama la misma nube el ángel. Dice, si tu ángel no va con nosotros, yo no me muevo de aquí. Él llama la nube, la gloria de Dios, porque la gloria se había apartado del pueblo, se fue afuera. Y dice Moisés, si tu ángel no nos acompaña, no me saque de aquí. No me muevo. Entonces, es la presencia de Cristo. Y ahí entra Moisés como tipo de Cristo, ¿cómo se llama? Intercediendo al Cristo. ¿Verdad? Lindísimo. Éxodo 31, 32, 33, por ahí, o 34, sí. Lo bueno es que cada vez que se presenta el ángel, presenta un poderío y una soberanía sobre lo que va a hacer, o sea, libertando al pueblo, protegiéndolo. Claro. O sea, Dios manifiesta su poder de una manera sobrenatural. Con Abraham simplemente llega a tomar en cuenta a Abraham, antes de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y también a prometer Isaac. En el caso de Manoah y la promete libertador. Se va una llama y Gedeón igual, ¿verdad? Pero en ese ejemplo que usted puso de Moisés también. ¿Sí? Claro. Cuando protege también al rey Ezequiel, cuando los sirios lo atacan, aparece el ángel que si destruye a los sirios. Ok. Jacob da testimonio de eso, porque él dice, he visto a Dios cara a cara. Siempre que se dan cuenta que fue Dios mismo, les da miedo. Manoah también dice, amor, vamos a morir. Estamos listos, ¿verdad? Y siempre pasa. No se pone a risa santa, ni a bailar, ni dar vuelta, la vueltecita loca tampoco. Les da temor, ¿verdad?
porque es el verdadero Dios. Entonces, esto es control. Autoridad. A pesar de que Dios es soberano, Él ejerce su soberanía como el que tiene derecho de ser escuchado, no soberanía bruta, sí, nada más, así, tome, como Alá. Alá hace su santa voluntad, sea como sea, acepte, ¿verdad? El Dios musulmán. Él tiene el derecho de ser escuchado y por tanto Dios llega y da su ley y dice, estas leyes pongan sobre su corazón porque son buenas. Las naciones cuando los ven dirán, ¿qué nación tiene leyes tan buenas, tan sabias? ¿Y qué nación tiene dioses tan cercanos como es Jehová con su pueblo? ¿Y qué iba a ser la manifestación de la presencia de Dios? Guardar su ley. Cumplir su ley iba a traer una bendición, una prosperidad, una sociedad tan sana, tan linda, tan hermosa, que todas las naciones quedarían boquiabiertas diciendo, su Dios es el mejor del mundo. Su Dios está cercano a ellos. Entonces, Dios ejerce su autoridad, pero con el derecho, no de un soberano tiránico. Y eso es muy importante, hermanos. Y lamentablemente, tantísimas personas tienen el mal concepto de que Dios simplemente obliga y hay que cumplir. No están comprendiendo el atributo este atributo del señorío de Dios. Yo he hecho estudios bíblicos con católicos y con evangélicos. Una de las primeras preguntas es, amigo, ¿qué piensa usted de qué manera nos salvamos? Y casi siempre de guardar sus mandamientos, ¿verdad? Obviamente la siguiente pregunta es, ¿y usted los guarda? Ah, no, nadie. Entonces ahí entra el conflicto, ¿verdad? Saben que hay que guardar los mandamientos, sabe que no los guarda y no quiere expresar en voz alta que Dios tiene que ser una alcahueta, o si no nadie se salva. No quiere decir eso, entonces se quedan, ¿verdad? Sin poder avanzar. El derecho de ser escuchado, Dios lo tiene como el Dios de pacto. Esto es un atributo pactual. Dios entra en una relación personal. A veces nosotros decimos, Dios es una persona. Y dice, no sé si Dios es una persona. Porque pensamos en personas como seres humanos, otra persona. Y obviamente Dios es más que un ser humano. Pero Dios es persona porque es personal. Es un Dios más allá que todo lo creado, pero es personal, es una persona. Y siendo persona, creador, bueno, justo y sabio, Él tiene todo el derecho de ser oído. Esto es importante cuando estamos predicando, hermanos, porque para que no prediquemos los mandatos de Dios de forma moralística o legalista. Nosotros necesitamos esa fineza de poder demostrar de que Dios sí tiene que ser obedecido en la relación de pacto. Pero es bueno obedecerle. Él es el Dios sabio, justo y bondadoso. Y lo que pide, con base en su derecho ¿cómo se llama? Del pacto, del Señor del pacto, nosotros debemos reconocerle voluntariamente su derecho. Ahora, si no queremos reconocer el derecho de un papá, de su derecho de ser papá, viene la faja. Bueno, cuidado, ojo, no grabe eso, no dije eso. Viene la faja, Proverbios dice, dale con vara, no lo matarás. No vamos a hacer más comentarios por aquello de que del PANI.
el niño que no reconoce el derecho de su papá, ¿verdad? Voluntariamente tendrá que tener consecuencias. Lo mejor es que reconozca su derecho, que es bueno lo que está pidiendo y sabio, y que le obedezca. Así debemos ser los cristianos. Dios tiene el derecho de serlo, pero es un Dios bueno y justo y sabio. Entonces reconozcamos voluntariamente su derecho de ser oído. Y aquí hay varios pasajes muy bonitos, ¿verdad? Bonitos textos. Ahora, vea los paralelos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo que se refiere a Cristo. Isaías dice, todos llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado. Y Tesalonicenses dice que para el nombre de Cristo sea glorificado. Es la misma terminología apuntando a Cristo. Aquí hay un montón de argumentos contra los testigos de Jehová en este sílabo, ¿verdad? Y muchos más. Entonces, ahí tenemos el atributo de la autoridad de Dios en el Antiguo Testamento aplicado a Cristo, de modo que cuando Dios ejerce su derecho, su autoridad en el Antiguo Testamento es la voz de Cristo. Por eso podemos predicar perfectamente el Antiguo Testamento, hermano. Los apóstoles, cuando primero fueron a predicar, solo tenían el Antiguo Testamento y predicaban a Cristo. Cuando los apóstoles salieron, venían las epístolas después y los evangelios después, cuando dijeron, bueno, es que necesitamos un relato de todo lo que hizo Jesús. Entonces se sentaron a hacer eso, pero sus primeras predicaciones, Pedro en Hechos capítulo 2, de puro Antiguo Testamento, predicando a Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos escuchar la voz de Cristo y ver el rostro de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, presencia se refiere al Dios que es soberano, tiene autoridad pactual de hablarnos, de que le hagamos caso, pero no lo hace desde el cielo, no grita con un megáfono. A veces sí lo hace, como en Sinaí, ¿verdad? Lo puede hacer. Dios puede hablar del cielo. Y cuando lo hace, tiembla todos y dice a Moisés, no, que Dios no nos siga hablando, háblanos tú, ¿verdad? Entonces Dios puede hablar del cielo. Pero Dios siendo el Dios que quería al hombre como su socio desde el principio, Adán y Eva desecharon la oferta. Dios retoma al hombre. Dios quiere comunión. Vea, esto es lo increíble, hermano. Nosotros que no solo rebeldes, sino enemigos. Si nosotros siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Él? Siendo enemigos, Dios desea comunión con su pueblo. Y Dios ejerce todas estas cosas, no desde fuera del universo. Dios se acerca. Y es donde vemos los mediadores. Los mediadores. Y llega el Señor realmente a sufrir en medio de su pueblo y con su pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo, dice Dios a Moisés. He escuchado su clamor y he venido para liberarlos. Y de ahí en adelante, a través de tipos, símbolos, a través de esas cosas, el mediador aparece en Moisés mismo. Moisés fue el que tuvo que interceder cuántas veces para que Dios no destruyera el pueblo. Es el Cristo dentro de Moisés intercediendo. Y humanamente Dios le dijo, quítese y te voy a hacer a ti una nación, porque esta gente ya no los soporto, ya no puedo. Y se arroja sobre el piso. Moisés dice, no lo haga. No lo haga. Intercede, batalla, pelea con Dios para que Él no lo haga. Moisés es el Cristo, hasta intercediendo entre el pueblo y el Padre por ellos. Entonces, esto es tremendo, saber que el Dios soberano hará su plan. Él tiene derecho, toda la autoridad de ser oído, pero se acerca.
Y la meta final que estoy predicando en Apocalipsis 21, que la morada de Dios será con los hombres. Es la meta de Dios. Y por eso puso su gloria en medio del pueblo, aún antes de haber el tabernáculo, en Éxodo 30 y algo. Y cuando pecan, es removida la gloria afuera, y Moisés tenía que salir del campamento. Y eso crea el gran conflicto para Moisés. Dice, no, pero ese no es el propósito. El propósito porque nos sacaste era adorarte y tú ser nuestro Dios y habitar en medio de nosotros. Y Moisés sabe que eso es crisis. Esta es una crisis la cual se tiene que resolver o se resuelve, ¿verdad? Y como que Dios lo prueba, inclusive, como probó a Cristo. Permitió que el diablo le dijera, arrodíllese delante de mí, te daré las naciones. A Moisés le dice, yo te haré de ti una nación. Dice, siga, sigan adelante a la tierra y ahí los encaminaré. Y dice Moisés, si no vas en medio, ese es el gran pleito de Éxodo, si no vas en medio de nosotros, no nos saques de aquí. Todo el pleito de Moisés con Dios es que Dios habite en medio de. Ese fue el propósito. Y esto es tremendo, hermanos. Vemos como el Cristo, Dios encarnado, la meta siempre era la morada de Dios, el tabernáculo de Dios será con los hombres. Y todo lo que representaba el tabernáculo con la gloria de Dios, el arca de la presencia, representa al Cristo presente, el atributo de señorío del Cristo presente. Aquí hay pasajes, lo que vimos en Meriba, ¿verdad? La roca que representaba a Cristo mismo, la gloria de Dios sobre la roca, representaba la presencia del Cristo que recibió el golpe para que el pueblo pudiera beber agua. Una belleza. Ahora, encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento, entonces, en la página 6, Jesús dice claramente que las Escrituras dan testimonio de Él. Ustedes se acuerdan Lucas 24, 27, el camino a Emaús. Y Jesús los reprende de no entender nada de lo que les había dicho los profetas. Dice, porque de mí hablan. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús los reprende en el camino a Emaús. Y salud. Y las Escrituras son la autorrevelación progresiva. Cristo dice, antes de Abraham, yo soy. Él es el que es revelado. Las otras cosas, simiente, promesa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Ok. Vamos entonces. Profesor, ¿entendían los judíos cuando Jesús les dijo en San Juan 5:46? Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Él se estaba revelando. Sí, lo entendieron y lo rechazaron. Le decía que él tenía demonio, ¿verdad? Claro que entendían lo que decía, pero no lo aceptaban. Ok, veamos en la página 7, Cristo se manifiesta por medio del pacto de gracia. Esto también lo hemos visto, la relación entre Dios y el hombre como relación pactual comienza con Adán mismo. Oseas 6:7 dice, Israel cual Adán rompió el pacto. Entonces hace verbalmente una relación pactual entre Adán e Israel, ¿verdad? Y aún fuera de Oseas, tenemos los elementos del pacto. Dios promete maldición si violan y pone señales los árboles, y por ende promete bendición si no comen, y el árbol de la vida es la señal.
El mediador del pacto de gracia establecido con Abraham era Cristo. Y puede ver Calvino, y es por esto que Juan Calvino es el padre de la teología bíblica, aunque no la desarrolla tanto como lo hace Voss y otros, ¿verdad? Bersma, Kaiser, los demás. Calvino tenía claro que Jesucristo siempre era cabeza del pueblo, y lo puede buscar estas citas, y si tiene sus comentarios es lo mismo. Calvino es el papá de la teología bíblica de la mejor forma. Otros también, antes, Ireneo, ¿verdad? Lo veían, pero por lo general leían la Biblia de forma sistemática, buscando verdades acerca de Dios. Sin embargo, Calvino es sensible al flujo de la redención y ve a Cristo como la cabeza del pacto y representado en las diferentes figuras. ¿De qué manera el pacto con Moisés combina gracia con ley? Bueno, Pablo dice fue tutor para llevarnos a Cristo. No era forma de salvarse, ¿verdad? Dios encerró a su pueblo bajo tutoría para que encaminaran a Cristo con un montón de enseñanza de todo esto que hemos visto, los oficios, los 3 oficios. Bueno, estos responden a 3 oficios también, ¿verdad? Rey, sacerdote y profeta. Este es sacerdote, este es profeta, ¿verdad? Responden a los 3 oficios. Entonces, la ley siempre era, no era forma de salvarse, no era otra cosa, sino tutor para llevarnos a Cristo y la forma de agradar y agradecer al Dios de pacto. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su ley era buena, y es compatible, no solo compatible, sino, ¿cómo se dice? ¿Qué es el término? ¿Perdón? Se compagina. Ajá, se compagina, es que complementa, ¿verdad? La ley complementa la gracia. Confirma. La ley complementa la gracia. Ahora, interesante, busquemos Romanos 10, tanto la salvación por obras como la salvación por gracia se enseñaba en la ley, por supuesto, porque la ley manifiesta la santidad de Dios. Y en Romanos 10, 4 al 6, Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en su corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces Pablo ve aquí los dos principios expresados en la ley, y es así, la ley siempre presenta la absoluta santidad de Dios, y el deber, el pacto de obras, lo que hablamos del pacto de obras es vigente. Y la fe confirma la ley, dice en Romanos. La fe, porque una vez salvos reconocemos lo bueno de la ley, lo correcto de la santidad de Dios. Y Dios regenera mi corazón para que ame su ley. Oh, cuando amo su ley, es mi deleite, mi delicia todos los días, ¿verdad? Hay una aseveración que hoy, no sé si es de Crowley o de Bueno, dice que la revelación de la ley no te lleva al arrepentimiento, sino a la revelación de la gracia. Claro. Pero la ley te lleva a la gracia. Claro. Ahora, Calvino diría que la ley sí te lleva al arrepentimiento. Calvino dice,
contemplando la ley y tu maldad te lleva a la desesperación. No sé si eso se llama arrepentimiento o no. Te lleva a la desesperación, dice Calvino. Y lo dice claramente, ¿verdad? Contemplando la absoluta santidad de Dios expresada en la ley y los castigos que promete, te lleva a la desesperación. Y dice, te lleva a depresión de alma. Después dice, usted en tu desesperación busca el puerto seguro, que es Jesucristo, que sería ya el arrepentimiento y la fe, me imagino, ¿verdad? Pero, oiga, eso no se predica hoy. Nadie dice, deprímase. Nadie. Pero Calvino sí lo decía. Vea, si usted no es convertido, deprímase y bien deprimido, porque te espera el infierno. Desespérese, porque recursos en sí mismo no tiene ninguno. Olvídese, ¿verdad? Y eso es lo que dice Calvino claramente en su presentación de la ley y del Evangelio. ¿Freddy? Muchas iglesias que se han añadido, ¿verdad? Que se han estado reformando, han tenido ese problema, ¿verdad? Que ahora que se está reformando, muchos miembros se han ido y han perdido miembros por predicar la verdad. Claro, casi siempre cuando una iglesia evangélica, ¿verdad? No reformada, comienza a predicar la palabra de Dios, donde encontramos esto mismo, la incapacidad total del hombre, la ley perfecta de Dios, lo que Dios promete a la desobediencia, y luego solo Cristo y las Escrituras, las personas que estuvieron en esa iglesia por el baile, por la música, por la amistad, por cualquier otro motivo, se van. Y casi siempre que un pastor comienza a predicar expositivamente y comienza a predicar la ley de Dios y Cristo, casi siempre primero se van, luego comienza a crecer ya los convertidos reales. Sí, eso es muy tremendo, porque a la iglesia nosotros llegó una hermana y dice, ¿sabe qué nos gusta el púlpito de ustedes? Que ustedes hablan de pecado. Pero en la iglesia que yo iba nunca se hablaba de pecado. Nunca, sí. Bueno, se habla del pecado. El pecado es no creer en sí mismo. El pecado es no realizar su propio potencial, ¿verdad? El pecado es, ¿qué dice Hugo Solís? El pecado es no creer que Dios te ha dado el potencial de realizarse, ¿verdad? Eso es el pecado. Eso lo dijo Robert Schuller mucho antes, ¿verdad? Que el pecado es no creer en sí mismo. Lo dije Lutero. Ahora este otro, Juan 8:56, vea este es tremendo también. ¿O eso ya lo vimos? ¿Lo acabamos de ver? No, vimos su gloria, ese es otro. En 8:56, Jesús está hablando de quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham, ¿se acuerda? Sí. Ellos dicen, nosotros somos. Y dice Jesús, si fueran hijos de Abraham, me reconocerían a mí. Y se llega a decir, al final de todo, cuando no les puede convencer por las buenas, dice 56, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Y el siguiente versículo, en 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron piedras para arrojárselas. Ahora, la traducción de 56 podría leerse, la Reina Valera dice, se gozó de ver mi día, lo vio y se gozó. No, de que había de ver mi día. El sentido es mejor traducido que Abraham ya vio su día y se gozó. La versión española, el 99 o 09, se gozó por ver mi día.
se gozó por ver mi día. Está más claro que la Reina Valera, se gozó de ver. Si usted dice se gozó de ver mi día, puede ser futuro todavía, ¿verdad? El sentido es un poco como futuro. Y después lo vio y se gozó. Pero según el mejor sentido del griego, es mejor, se gozó por ver mi día porque lo vio. Y eso concuerda con la segunda parte de la frase. Y lo vio y se gozó. Lo vio literalmente, no por fe, ¿no? Era por fe. No, lógico. Pero Era por fe, pero posiblemente en Isaac, ¿verdad? El nacimiento de la simiente, etcétera, ¿verdad? El punto es que Abraham vio a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Abraham vio a Cristo y se gozó. Y probablemente es con Isaac, porque por eso pusieron Isaac, risa, y se gozó cuando nació la simiente que iba a ser el hijo. Y mucho simbolismo con que Isaac es el que iba a ser sacrificado y es salvado por el carnero, etcétera, ¿verdad? Todo eso Jesús está recogiendo aquí. Y Jesús puede decir en términos muy chocantes: Abraham vio mi día, se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó. Antes que Abraham yo soy, ¿verdad? Claro que juntaron piedras, porque se estaba haciendo Yahvé y Isaac, y mejor que Isaac, ¿verdad? Y diciendo cosas de Abraham como si una experiencia que lo conoció. O sea, Abraham, vuestro padre, ese es mayor. En este sentido ya no es ni padre de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es padre de él. Entonces aquí tenemos, hermanos, el Nuevo Testamento señalando. Yo no sé por qué los predicadores no ven estos pasajes y pueden leer el Antiguo Testamento con base en esto. Si más claro, los apóstoles no lo pudieron decir más claro, ¿verdad? ¿Qué más claro pueden indicarnos de que debemos predicar a Cristo del Antiguo Testamento? Más claro no puede ser. Ok, después vamos a seguir aquí. ¿Qué más queda? Ya lo vimos, Cristo se manifiesta en los oficios de rey, sacerdote y profeta. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? Volviendo a los tipos, ¿verdad? Volviendo a los tipos que son reyes, profetas y sacerdotes. ¿Cómo predicamos que son tipos de Cristo? ¿Simbolizan qué? Simbolizan, bueno, cada oficio simboliza algo. Tiene un pasado y un futuro, ¿verdad? De Graff es muy bueno, por ejemplo, en los jueces. La necesidad de los jueces, porque no había rey, ¿verdad? Nosotros no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. Hacemos un desastre. Y así somos, así es la humanidad. Eso mira hacia atrás y hacia adelante, ¿verdad? Ahora, el rey, por ejemplo, para tomar el rey, cuando vamos a predicar tipológicamente, ¿qué verdad simboliza? La necesidad de un gobernador. Y el Dios del pacto es buen gobernador. Un rey bueno va a mostrar David. David, por lo general, fue un rey según el corazón de Dios, ¿verdad? Y él manifiesta todas las cosas que se necesitan en la vida de David, no todo lo que se necesita, pero en la vida de David, todas las cosas de David buenas manifiestan lo que Jesús iba a cumplir. ¿Y las cosas malas? Antitipo. Por eso todavía es símbolo y no cumplimiento. Y hay que decir las dos cosas. Ahora, no hay que decirlas todas en todo sermón, pero tarde que temprano. ¿Qué fue lo gravísimo en el relato con Betsabé? ¿Qué fue lo gravísimo? ¿Qué fue la peor parte de su pecado con Betsabé? Piensa en términos de David, como él mismo se caracteriza y como él piensa de Dios y la relación de Dios con su pueblo. ¿Qué es la figura que David más ama?
La justicia. ¿Qué cosa? La justicia. No sé cómo hacer la pregunta sin darla. ¿Qué es No, yo creo que la metáfora o qué es la el... dependencia de David que tenía con Dios. ¿Qué es el símbolo que David, como David describe la relación entre Dios y su pueblo? ¿Quién lo dijo? Pastor. Pastor. David fue pastor de ovejas, Dios lo toma pastor. ¿Para qué? Para pastorear a su pueblo. Y termina matando a su amigo íntimo en una traición feísima a Urías. Diciéndole que se retiren de él y que lo dejen expuesto y que lo maten, habiendo tomado, oiga, esta gente andaba juntos, porque él fue uno de los 30, no sé cuántos, ¿verdad? Antes, ellos andaban, él conocía a Betsabé, ellos andaban juntos en el desierto, y era compañero, es como que usted me quite mi esposa, o sea, eran amigos, hermano. No es que un día vio a Betsabé, mira, una mujer. Era amiga, era compañeros en muchas batallas. Mata a su amigo, toma a su esposa. En lugar de ser el pastor de las desprotegidas, utiliza su puesto para violarla y para adulterar. Y luego mata. O sea, es anti pastor. Y vea que encaja eso que usted dice, que todavía la analogía que le hace Natán, le habla de una ovejita. Claro. Sigue con el cuadro Claro, eso sí. de oveja y pastor. ¡Que muera, mátelo! ¡Que muera! Tú eres. Y David se empalideció, tembló y cayó atónito, ¿verdad? Entonces aquí vemos y se va a ver en todos, ¿verdad? Ahora, algunos son pero aún un Ezequías. ¿Cuál fue el error que cometió Ezequías? Fue muy bueno, restauró la Pascua y todo. ¿Qué error cometió Ezequías? Engrandeció, creo. Fue el que entró al templo a hacer sacrificio, ¿verdad? No, Ezequías no. ¿Qué hizo Ezequías? Se lo orgulleció. No fue idolatría. No, él... Se lo orgulleció en su corazón. Llegaron emisarios desde Babilonia. Sí, él les enseña todo. Y les enseñó todo. Y ya se van y viene, creo que es Isaías. Y dice, ¿quiénes eran esos hombres? Isaías bien sabía. No, venían del gran Babilonia. Babilonia todavía, Asiria era el gran imperio. Babilonia podrían ser aliados, ¿verdad? Babilonia. Ajá. ¿Y qué andaban haciendo? No, yo los paseé todos, los recibí muy bien. Ajá, ¿qué les decía? Todo. Todo el oro. Cafecito. Arrogancia, eso no es tuyo, es Dios. Y yo no sé si ahí mismo profetiza que todo lo que vieron se lo llevarán. Yo creo que ahí mismo dice, todo eso es lo que vieron, se lo van a llevar, ¿verdad? Aún Ezequías, que era bueno, yo creo que eso fue casi la única falla que se registra en la Biblia, aún él, ¿verdad? Otros que eran muy buenos, Asa y otros, ¿verdad? Que vivieron largo, reinaron largo, son muy buenos. Pero todos, ninguno fue el Cristo. Por eso siempre que prediquemos o lo bueno o lo malo, nunca son el final. Porque nuestro Cristo nunca falló, es el buen pastor y es eterno. Y es eterno. ¿Verdad? Estos terminaron muriendo y tenía que levantarse otro. Nuestro rey vive para siempre, o sea, es el perfecto. Lo que ellos modelaban, el nuestro es el perfecto. Entonces es bonito. Se tiene que enseñar lo que ellos enseñan. Ellos enseñan, por eso están en la Biblia, porque nos ayudan a ver qué faceta de Jesucristo Él cumple para nosotros. Sin ellos sería muy difícil describir todo lo que hace Jesús. ¿Cómo sabríamos? Sin estas historias. Todas estas historias nos ayudan a entender lo que hizo Cristo y lo que es Jesucristo, tanto por sus fallas como por sus cumplimientos, ¿verdad, Freddy? El padre de Ezequías, Anás, tremendo, y el hijo también, Manasés. Sí, eso es lo
increíble, ¿verdad? ¿Cómo se explica que engendrara a Manasés, verdad? Es que también, yo no sé si lo leí, claro, en uno, muchos de estos reyes, ellos se casaban con mujeres paganas, y entonces eran criados los hijos con todo el trasfondo pagano. Bueno, Atalía, ¿verdad? Está ahí. De Graaf tiene una bonita exposición de Atalía. No sé si lo leyó. ¿Nadie escogió Atalía de Crónicas? No, es curioso. Ese es muy bueno. Entonces, utilice esto en su presentación de Crónicas. Ya se le ha dado un montón de material para su presentación de Crónicas, ¿ok? Puede ser un poco más largo de 3 minutos porque va a ser escrito. Entonces, si usted lo quiere desarrollar algo, hágalo. ¿Cuánto habrá el examen? Entonces, El examen, según lo que usted, seguro toda la clase, ¿no? Ahora, claro, ¿Cómo? 2 horas así, hasta que se junta el cerebro. se lo traemos. Mejor dejamos Crónicas lo trae y el resto, el otro yo se lo doy. Sí. Va a ser durito, va a ser Hay que traerlo. Crónicas, traerlo hecho de aquí a la próxima semana. Ok. Y va a ser durito el examen. Ya les acabo de decir un montón de las cosas, ¿ok? Y luego voy a escoger aleatoriamente algunas de las cosas que se han visto en Clowney y Bergsma y todo, ¿verdad? Pero eso ya ustedes lo hicieron. Tal vez es cuestión de nada más de leer lo que pusieron, ¿verdad? Si completaron todas las tareas, ya tiene un 50%. Y si falla en el examen, falla en el curso, porque no pegaría solo 50. ¿Qué pasa en caso de que no pase el No. La idea no es hacer un examen por hacer un examen. Es que y los animo, hermanos, vean. Los retos son excelentes, ¿por qué? Porque así aprendemos. Por naturaleza somos perezocillos, bonito venir a la clase, escuchar, escribir unas cosas, pero estamos en la recta final, han perseverado hasta este momento de la talla. Yo me acuerdo una vez yo tenía que correr 3 kilómetros para jugar básquet. A mí no me gustaba correr, pero el coach exigía que nosotros nos metiéramos en, ¿cómo se llama? No maratónica, pero 3 kilómetros antes de la época de básquet, sí íbamos a jugar básquet. Entonces ahí yo nunca estaba ni cerca los de primero. Yo no sé qué me pasó una vez, que era terrible el terreno, era una cancha de golf con unas lomas así, subir y bajar y correr 2 vueltas así, pero parado. Y la recta final era una subida también. No sé, ese día mi desayuno fue bueno o algo, porque yo tenía unas energías increíbles. Y ya entramos a la recta final y hay como 3 adelante nada más. Y eso cuesta arriba, ¿verdad? Y le digo, de aquí ya mis piernas se sentían como hule, ¿verdad? Le digo, démosle, ahí está. Y paso uno, y paso otro. Y esos chavalos sacaban primer lugar en todas las vueltas, ¿verdad? Eran buenos. Gané primer lugar y crucé y me tiré al suelo hasta vomitando. Le di todo y gané. Y ese día ni trofeos ni medales repartieron. No tengo prueba alguna de que es cierta el cuento, ¿verdad? Pero mi punto es, estamos en la recta final, todavía es cuesta arriba. No importa que vomite al final, póngale. Yo sé que tienen trabajos y tiene Kendall, está con 1000 cosas. ¿Ya saliste? ¿No saliste? No, ¿estás en finales también? No. Yo no sé cómo va a ser no dormir. Use cocaína. No, perdón, yo no dije eso. Freddy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a compartir algo, vamos a hacer algo. ¿Perdón? Vamos a compartir. Al final, entre Freddy y yo vamos a compartir un cafecito, un refrigerio al final, sí. Postre para consolación.
Entonces, más preguntas. Más preguntas. Tengo una pregunta con respecto a los sacramentos. Una de las características era que tenía que haber sangre. En el Antiguo Testamento, Bersma lo nota, ¿verdad? En el Antiguo. Ajá, en el Antiguo. No en el Nuevo. No, porque la última sangre una vez por todas se derramó, pero en el Antiguo todos los sacramentos fueron sangrientas, circuncisión, Pascua, ¿verdad? Por eso el día que él dice que el día del Señor es casi un sacramento, pero no tiene sangre. Tiene todos los otros, los dos cualidades sin el tercero, ¿verdad? Algunos señalan el árbol. Ajá, sí. No tenía sangre porque no había pecado. ¿Verdad? La sangre viene a causa del pecado, sí. Pero sí eran sacramentos también, porque era juramento con señal. Pero no había pecado, entonces no había derramamiento de sangre. ¿Cuál es el concepto de la Iglesia Católica de sacramentos? Porque Medio de gracia, ex opere operato. Ex opere operato dice, en la operación operado. De modo que, dice Roma, si usted toma sin oponerse, no necesita fe, pero con tal que no se oponga, usted recibe gracia, lo come. ¿Verdad? Nosotros creemos que es un medio de la gracia también, pero por medio de la fe. La fe es la boca del alma, se recibe por fe. El símbolo es necesario porque Cristo lo estableció, es una ceremonia importante, pero cuando participamos con fe, recibimos realmente el cuerpo de Cristo en la cena o sin el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en el bautismo. ¿Verdad? Perdón, ahí sí me está haciendo el símbolo igual al evento. Está unido, no se puede separar. Entonces no es símbolo. Es más que símbolo, es sacramento. Sí, no es un símbolo. Entonces, No. Pero en la Biblia dice que es un símbolo. Y señal, no solo símbolo. Sí, pero La señal señala algo real. una de las características de un símbolo, según ¿verdad? Lo que estamos leyendo, es que es diferente al evento. Ajá, ajá. Pero si señala una realidad, Ya no es símbolo. sí, puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Agustín dijo, Un símbolo para una señal. Agustín dijo, el sacramento, ¿qué fue la frase en latín? Bueno, dice que no es, el pan no es el cuerpo, ¿verdad? No es. Pero simboliza y señala la presencia de Cristo. Por lo mismo, entonces, digamos, si usted dice que ahorita lo que dijo, que el símbolo no es, o sea, se hace el cuerpo de Cristo. En el evento de tomar por fe. Sí, pero entonces Es que la condición es fe. Pero Clones no dice eso. ¿Perdón? Clones no dice eso, digas. No está hablando de los sacramentos. Está No, hablando habla de estos símbolos. No estamos, Habla de símbolos. sí, Digamos, en general. estamos hablando de sacramentos. Santa Cena y Sí, bautismo. pero son símbolos, la Escritura lo dice. No estamos hablando de símbolos tipológicos. Pero No, estamos hablando de los sacramentos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión era más que un tipo. Era necesidad de practicar porque ingresaba al israelita en el pueblo de Dios. Es más que un símbolo, ¿verdad? Era rito pactual. Pero Así como la cena y el bautismo hoy. para decir usted eso de que por fe se convierte en el cuerpo de Cristo, no estamos entrando en el mismo error de la transucitación. No dije que por la fe se convierte en el cuerpo. Yo no dije eso, cuidado. Yo dije que por la fe recibimos el cuerpo de Cristo. Por la fe. No, es muy importante. Eso es lo que, bueno, ya no estamos ya en el curso. Eso es lo que distingue los evangélicos, los católicos y los reformados, ¿verdad? Zwinglio tiene mala reputación, que él estaba trabajando con esto y posiblemente lo mal representa. La típica fórmula de evangélica es un recordatorio.
Es un recordatorio, tomemos pan y vino como un recordatorio. Ya sabemos la posición romana que se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo y usted come y bebe sangre y cuerpo, ¿verdad? Calvino y Farel antes que él decía, no es ni lo uno ni lo otro. No es meramente un recordatorio porque Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí cada vez que lo bebieres. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es el nuevo pacto en mi sangre, la copa, ¿verdad? Entonces, Farel decía, no debemos pensar tanto en que el cuerpo de Cristo se mete al pan. Obviamente es mucho más que un recordatorio, obviamente. La iglesia siempre ha entendido que es más que un recordatorio. Pero no es que el cuerpo de Cristo se meta en el pan. Debemos pensar que mediante el Espíritu Santo, y esto es terminología bíblica, y Farel fue el creador y no se le da el crédito, se le da a Calvino, pero Calvino mismo reconoce que era Farel. Farel decía, más bien debemos pensar lo que dice Pablo, por medio del Espíritu Santo nosotros somos elevados a donde está Cristo, al tomar la cena. Y por fe estamos en presencia de Cristo en lugares celestiales. De modo que en el sacramento señala y simboliza recibir el cuerpo de Cristo. ¿Dónde? En lugares celestiales. Es una ceremonia pactual que Dios establece que señala lo que somos. Sentados en lugares celestiales con Jesucristo. Max. Dice José Ramírez, solo para estar claros, ¿el sacramento de la cena es símbolo o es tipo? No es tipo. No estamos hablando, quitémonos de la clase, ya nos salimos de la clase. Sí. Los sacramentos no están en la tipología, no estamos hablando más de tipología. Estamos hablando de sacramentos que acompañan el pacto. Y los sacramentos, según la Biblia, porque Pablo dice en Romanos capítulo 4 que Abraham recibió la señal de la justicia. Y si algo señala algo, es que no se puede desligar. Si el pan señala el cuerpo de Cristo, señala el cuerpo de Cristo. Sí, es que los sacramentos... No es solo simboliza el cuerpo de Cristo, es que señala la justicia que es por la fe, ¿verdad? Entonces señala de que el cuerpo de Cristo es nuestro, fue presentado por nuestro. Y Calvino, está la posición luterana también, la consubstanciación, ¿verdad? Transubstanciación y solo recordatorio. La posición reformada dice... No se convierte en pan, el cuerpo no está dentro, en y sobre el pan, Cristo está en el cielo, en cuerpo, más bien en la cena nosotros celebramos estar sentados en lugares celestiales con Cristo en el trono de Dios, en lugares celestiales. ¿Leste? Ahorita se está diciendo que como que separáramos lo que estamos viendo de la clase enfocándonos en los sacramentos. Pero en el Antiguo Testamento nosotros tenemos esos elementos. Está presente circuncisión, Pascua. De alguna manera, sí tenemos que entenderlos en estos términos. Pero no son tipos. Okay. No son tipos. Señalan y simbolizan. Pero sí se tienen que analizar ya de una manera diferente. Son pactuales. Y ahorita, digamos, en este caso, son... Sí, elementos en el pacto muy importantes. ¿Sí? Incluso estamos ahorita con eso. No, ya dijimos, todo pacto es una relación solemne establecida bajo juramento con señales. Y las señales del pacto son los sacramentos. Son los sacramentos, ¿verdad? Moisés casi muere por no estar circuncidado. Por no circuncidar. Y cuando entraron a la tierra, tenían que todos circuncidarse y ir a guardar reposo 3 días. Ajá, porque no estaban circuncidados. Y es por eso que no puede ser miembro de la iglesia sin ser bautizado. Ahora, ¿qué pasa? Nadie me ha preguntado. ¿Qué pasa con un bebé que no cree, no une la fe con su bautismo? Pero es parte un acto meramente... El padre es la representación de
Ajá. ¿Y cuál es la validez del bautismo? Si se recibe por fe las promesas. De que invalidado, ¿no? No, la fe del Padre. Queda invalidado el bautismo infantil. No, sí. No. ¿Bautizamos niños de creyentes o no? Sí, creyentes. Bueno, yo aprendí en el La evangélica no lo hace. No lo hace. Porque en la evangélica, al igual que la Santa Cena, es símbolo de Cristo que tú tienes que afirmar por tu fe. Y lo mismo con el bautismo, es algo que usted está haciendo. En el sacramento, lo primero es lo que Dios hace. En la cena, ¿quién está el actor? Cristo, no usted. Usted responde en fe. Lo mismo en el bautismo. En el bautismo, Dios involucra al niño en su pueblo. Él soberanamente responde por fe. Por eso, desde los judíos y toda la iglesia primitiva hasta hoy, lo que la católica practica como primera comunión y la confirmación, tiene que haber sido prácticas apostólicas, porque ¿de dónde aparecen en la historia? No aparecen ningún debate, ningún, nada más yendo para atrás, aparece que así se hacía. Y si eso fue una innovación, habría habido debate, porque tenemos todos los debates de la iglesia primitiva. Y no hay ningún debate de que el joven, bautizado niño, miembro de la iglesia, llega a edad de conciencia y debe profesar su fe. Porque las condiciones del pacto siempre se reciben por fe. Siempre se reciben por fe. Pero los padres ejercían fe sobre... En el momento del bautismo, el Padre responde porque Dios dijo, seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios obra a través de familia porque le plació hacer su iglesia de esa manera. Sin embargo, el hijo que crece y nunca profesa su fe debe ser disciplinado y expulsado, ¿verdad? Porque la fe es la clave y solo por la fe recibimos la justificación, ¿verdad? ¿Qué le pareció los apéndices del libro mío? Narrativas, diferentes cosas. Ok. Buenísimo. Tengo un librito que Clear vende. La insignia cristiana es muy buena. Vamos a concluir. Muchas gracias también a los que nos han acompañado. El próximo semana aquí estaremos. Lester, ¿cómo vamos a hacer con los que están por internet? ¿Cómo hacen el examen? Posiblemente en presencia de otra persona que firme. ¿Verdad? Entonces, que quede claro para los que nos están escuchando por internet, mande su tarea de crónicas. Puede ser más que 3 minutos. Todo lo que hemos visto hoy sobre tipología involucre todo el simbolismo, tipología en su pasaje. Si es, ¿perdón? No, folleto no. Unos párrafos ahí, ¿sí? El examen sí va a ser, digamos, lo vamos a mandar por correo en el mismo momento en que usted lo reparte. Ok. Aquí. Bueno. En el momento. ¿Y alguien que no puede estar conectado? Eso es lo que habría que conversar, pero... que se reporten. Se haga en el mismo momento en que lo estamos haciendo. Ok, está bien. Está bien. Hay que hacer un examen diferente. Si no Guárdelo, suyo. ¿Vas a estudiar? ¿Cómo? Ya lo vimos. ¿El examen? Sí, lo que yo acabo de notar hoy. La primera parte ya lo habíamos visto, la de pacto y canon. Sí, ya lo sabes. No, este no lo di todo. No lo dio todo. Pero No. si dio la parte de esto. Canon, de canon y esas cosas, y tipología un poco. Aldi. La exposición que teníamos que hacerlo, No van a hacer exposición, van a hacerlo por escrito. Me lo trae la próxima semana.
escrito. Va a ser una de las preguntas. Rehágalo de acuerdo a lo que hemos visto hoy. Hágalo mejor. Va a ser una pregunta del examen. Ahora es pregunta del examen. Es que no estuviste. Llegaste después de que lo había notado yo, de que lo había dicho. No, va a ser pregunta de examen. Vuelva a hacerlo más. Si quiere, si no, lo deja y me lo da la próxima semana. No había tarea, ¿no? Ok. Bien, hermanos, los felicito. ¿No había tarea? El examen. Sí, tiene que entregarme las tareas. Sí, ahora me las entrega. Ok, vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por Jesucristo y gracias te doy por mis hermanos y mi hermana, las hermanas aquí escuchando esta clase también. Dios, pido que tú nos des a todos las fuerzas para poder terminar esta carrera, Dios. Y sobre todo poder retener y apreciar y crecer y ahondar en nuestra comprensión y aprecio de tu gran revelación. Admiramos, oh Padre, la consistencia del Antiguo Testamento cumplido todo en el Nuevo. Nos admiramos, Señor, y sabemos que solamente un solo Espíritu Santo pudiera haber inspirado algo tan coherente, tan unido en todas sus partes. Y te alabamos, Señor. Bendícenos ahora de camino a casa. En el nombre de Cristo oramos. Amén.